Buenos días, chicos. La clase de hoy vamos a hablar del sistema de administración de bienes. Básicamente, este sistema lo que plantea es cómo hace el Estado para administrar bienes que involucran una gran masa de dinero que es utilizada por el Estado para poder disponer de bienes que después le van a permitir la prestación de servicios concretamente. En este sistema vamos a empezar definiendo qué se entiende como tal, como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que están vinculados con el alta, con las bajas, con los registros, con las conservaciones, con la protección, con el mantenimiento y con las asignaciones de estos bienes muebles o inmuebles del Estado. El órgano coordinador será la Jefatura de Gabinete de Ministros, el órgano rector será la Agencia de Administración de Bienes, que es el órgano responsable de centralizar todas las políticas y normas en materia de administración de bienes, y todo lo que tiene que ver con las normas relacionadas con el uso y el usufructo de estos bienes. En cada unidad ejecutora del país se encontrarán los órganos ejecutores, es decir, aquellos que se encargan de administrar, gestionar y mantener los bienes. Es lo que estamos planteando hasta acá. Dada la envergadura de estos bienes que utiliza el Estado, necesariamente vamos a tener un órgano que es el que va a controlar toda la cuestión de centralizar normas y políticas, y vamos a tener diversos órganos diseminados a lo largo del país que se van a encargar de lo que hace a la administración, gestión y mantenimiento de los mismos. Se basa la administración de estos bienes en tres principios, en las famosas 3E. Eficiencia, economicidad y eficacia, es decir, hacer las cosas de la mejor manera, al menor costo, y cumplir con los objetivos previstos. Teniendo en cuenta recaudos legales, responsabilidad de los agentes y de los funcionarios públicos en cuanto a la administración, mantenimiento, resguardo y custodia de estos bienes. Estos bienes se subdividen a su vez en un sistema conformado por dos subsistemas, el sistema de administración de bienes inmuebles separado del sistema de administración de bienes muebles. Básicamente, la gestión de este sistema o de esta agencia de administración de bienes va a resumirse en lo que tiene que ver con la ejecución de políticas y normas para administrar los bienes, informar todo lo relacionado con el registro de los mismos, coordinar políticas, normas y procedimientos de los bienes inmuebles del Estado, va a proponer políticas, normas y procedimientos para la administración de los bienes del mismo, va a encargarse de transferir los bienes, de fiscalizar y controlar los bienes, debería llevar un registro, en definitiva, muy prolijo y ordenado con respecto a todos los bienes que conforman el Estado. Acá también es importante aclarar que las donaciones, legados, lo que recibieran con o sin cargo, también deberían ser ingresados a través de esta agencia de administración de bienes que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El sistema de administración de bienes del Estado va a vincularse también con otros organismos, como la Contaduría General de la Nación, en lo que tiene que ver con la administración y disposición. No nos olvidemos que son bienes, los cuales en algún momento van a tener que ser amortizados, y para darlos de alta tiene que dárselos de alta en la contabilidad, y a su vez, cada unidad descentralizada también tiene una unidad de administración y registro de los bienes que les son asignados. Las disposiciones legales vigentes son las que están planteadas ahí, la ley, todas las leyes de presupuesto nacional vigentes y los decretos 1382 de creación del organismo. Básicamente, nosotros vamos a plantear que este patrimonio del Estado se lo define como un conjunto de bienes aptos para, como se dijo, satisfacer los fines de la organización del Estado y prestar los servicios públicos, y que constituye el fundamento y razón y fin de existencia del Estado. Hay un concepto patrimonial, un conjunto de bienes de una persona, bienes materiales, inmateriales, deducidas las obligaciones, y hay un concepto contable, que es cuando nosotros hacemos referencia al activo menos el pasivo, que nos va a determinar ese patrimonio. La diferenciación entre una hacienda pública y una hacienda privada es que cuando hablamos de la hacienda privada, hablamos de un patrimonio como diferencia entre activo y pasivo. Cuando hablamos de la hacienda pública, decimos solamente que es el conjunto de los elementos económicos que son susceptibles de posesión estática por parte del Estado. Y le agregaría que le permiten cumplir con el fin o cometido de gobierno que hemos venido hablando en clases anteriores.
Ese patrimonio de la hacienda pública puede tener o contemplar también bienes naturales, los cuales no se evalúan, tienen cierta restricción con respecto a las ventas y no se utilizan para demostrar solvencia del Estado. Esta es una visión más tradicional. En la actualidad, dado todas las nuevas resoluciones, se está tratando de mostrar un Estado con una solvencia económica, pero la visión tradicional es que el patrimonio es solamente un conjunto de bienes que implican una posesión estática del Estado y que, a diferencia de la hacienda privada, no busca demostrar una solvencia económica, no busca obtener resultados, y los bienes en el caso de la hacienda privada son enajenables en su totalidad, mientras que en el caso del Estado no. Hay bienes que no pueden enajenarse. Como materia administrable, decimos que el Estado define este como un conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal, cosas muebles o inmuebles, o ciertos derechos patrimoniales, créditos que el Estado posee y que los utiliza como instrumento material para la concreción de los servicios públicos o los bienes del Estado, o los objetivos del Estado, que es lo que nosotros hemos definido con anterioridad. Acá se discrimina el patrimonio de las empresas descentralizadas, las haciendas conexas o de las sociedades del Estado. Acá se declara cómo se va a plantear un inventario. Como ya dijimos, es una simple descripción de los componentes de dominio público del Estado y de dominio privado, con asignación de valores racionales en algunos casos, con la intención de efectuar un mayor control de la gestión. Dicho de otra manera, el inventario del Estado como materia administrable consiste en describir componentes públicos y privados del Estado con asignación de valores más racionales, con la intención de efectuar un adecuado control de los bienes del Estado, como hemos dicho, la idea es que el Estado tenga una racionalización de los mismos y que permita emplear los mismos para poder desarrollar las actividades estatales. Básicamente, los bienes públicos, podemos decir que son bienes de dominio público, bienes de dominio privado, por la utilización o no que tenga el Estado y por la utilización o no que podamos hacer nosotros como ciudadanos de dichos bienes. Son los afectados a propiedad del Estado, cuando hablamos nosotros de los bienes de dominio público, pero que en general lo podemos utilizar todos los ciudadanos. Pueden ser bienes naturales, inalienables, imprescriptibles, inembargables, o bienes artificiales que son inalienables, no enajenables y no hipotecables. Estas características las vamos a ver más adelante y lo define el Código de Comercio. Se ingresa al patrimonio del Estado, se utilizan, estos bienes que ingresan, se los utiliza para ¿qué? Para una afectación de un servicio público o no están afectados a un servicio público determinado. Son los afectados, los bienes de dominio privado, como dijimos, son aquellos afectados en propiedad del Estado, respecto de los cuales el Estado puede disponer su usufructo, su enajenación, realizando actos administrativos que son propios al ejercicio de propiedad del Estado. El Estado los usa en sus actividades, no estando abierto al uso y goce comunitario, porque son bienes de dominio privado del Estado, se clasifican en bienes de uso, bienes de cambio, bienes de consumo, están sujetos a la explotación del Estado para cumplir con sus fines. Si nosotros quisiéramos hacer una clasificación tomando como base un criterio contable, podríamos hablar de bienes muebles en general y bienes muebles en particular. Dentro de esos bienes muebles del Estado, en general, encontramos los disponibles, que son enajenables, es decir, que puede el Estado disponer de ellos y venderlos. Los no disponibles son inalienables, por su situación jurídica no le permite esa disponibilidad al Estado. Y encontramos también los fructíferos o infructíferos, de acuerdo a que generen o no rentabilidad para el Estado, que den o no un origen de ingresos o de recursos para el Estado. Un ejemplo podría ser un inmueble que el Estado lo alquilara, lo cual le estaría generando un ingreso. En el caso de los bienes muebles en particular, son de uso relativamente perdurables, algunos, otros en cambio son consumibles, desaparecen con su primer uso, y otros lo podemos clasificar como materia prima, que en el caso del proceso el Estado lo va a transformar en producto terminado.
Hay distintos criterios de evaluación según las distintas resoluciones técnicas. Básicamente podemos decir que se dispone que para los usos y costumbres del Estado se considera que es el costo original y se considera un criterio de amortización lineal según las tablas que están vigentes. No hay una asignación o una actualización de los bienes, en definitiva es una evaluación simbólica, ya que el Estado lo que quiere hacer es una enumeración taxativa de los bienes, los efectos de llevar adelante el manejo de los mismos. La inmunidad estatal del Estado frente a los embargos es un tema también a tener en cuenta en lo que hace a la administración de bienes del Estado. El Estado deudor puede ejercer su derecho de inmunidad para evitar el embargo de los bienes radicados en el extranjero. Un caso de esto sería, por ejemplo, cuando una fragata o un barco argentino está en otro estado, en otro país, y este quisiera embargarlo para cobrarse su deuda. Existe una embargabilidad mantenida y respaldada a través de la Convención de Bienes, por la cual se dice que no se pueden embargar los bienes afectados al servicio en el exterior. Aquellos bienes que el Estado tiene en otros países tienen que respetarse por esta convención y no se pueden embargar. Los bienes públicos de dominio privado radicados en el territorio nacional pueden ser objeto de embargo dispuestos por la justicia federal argentina únicamente. Cuando nosotros hablamos de los bienes que ingresan al Estado, tenemos distintas alternativas de que ingresen. Pueden ser adquiridos a terceros por compras o adquisiciones, pueden ser obtenidos a título gratuito u oneroso, es decir, puede ser que el Estado pague o que se lo donen. Pero también podemos encontrar bienes en donde el Estado los produce. Hay distintas normativas contables respecto a la aplicabilidad y a la administración de estos bienes del Estado. Hay postulados, principios, normas, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este punto es que la administración de bienes hace referencia a más que nada un control sistemático de los mismos. Hay unidades de registro primario donde se lleva adelante la registración de la contabilidad y hay una evaluación de los bienes de uso que deben ser evaluados por su costo de adquisición, de construcción o en su caso por su valor equivalente o el valor que reciben el bien. El costo de adquisición incluye todo el precio neto pagado hasta que el bien esté en condiciones de que se lo pueda utilizar por parte del Estado. En cambio, cuando se hablaba de construcción, son todos los costos directos e indirectos que incluye la construcción de los mismos y que se devengan durante un periodo de tiempo determinado. Los principios generalmente aceptados, los bienes recibidos en donación, deben ser contabilizados a un valor estimado que represente el desembolso que hubiera sido necesario para adquirirlos en condiciones en las que se encuentra el bien. Los bienes adquiridos en moneda extranjera se tienen que registrar al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición, porque tienen que estar valuados en moneda nacional. Y todos los costos de mejora, reparaciones mayores o rehabilitación que permite extender la vida útil del bien también tiene que ser incorporada a la evaluación del bien. Los bienes se van a exponer en los estados contables y revisten un carácter de activo no corriente, no pudiendo deducir de los mismos correspondiendo deducir de los mismos la amortización acumulada. Es decir, tenemos que hacer una exposición taxativa, como venimos trabajando en la contabilidad privada, incorporando al valor de los bienes las deducciones respectivas a la amortización acumulada de los mismos. Se vincula con todos los sistemas de la administración de bienes. Contratación cuando el Estado realiza la compra o la contratación, por ejemplo, de una obra que va a desarrollarse y que luego va a ir a formar parte de bienes del Estado. Presupuesto por los presupuestos que involucra, por los recursos que está involucrando. En el caso de tesorería, por el manejo de recursos, el manejo de fondos por parte del Estado. En el caso de contabilidad, cuando se realiza el ingreso de los bienes a la contabilidad estatal. En el caso de la inversión pública, porque forma parte de una inversión del Estado. Y en el caso del sistema de control, porque luego, con posterioridad, se realizará un control, una auditoría de los bienes del Estado y de su evaluación. Con esto, nosotros hacemos un breve pantallazo de lo que se entiende como sistema de administración de bienes. Solamente les quiero compartir para finalizar la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Esta agencia tiene varios ejes en los cuales desarrolla su accionar: servicios comunitarios, servicios del Estado, inmobiliarios, servicios registrales y de información. No están habilitados, si nosotros cliqueamos no podemos habilitar, pero en condiciones normales acá tendríamos que tener un detalle de los bienes del Estado. Lo que está habilitado son las líneas y programas que están vigentes en la actualidad, como por ejemplo ventas y concesiones, desarrollo urbanístico, que es lo que se está impulsando como desarrollo. Eso sí está habilitado y uno puede acceder a la página, básicamente con respecto a esta administración, por ejemplo, cuáles son las ventas de los inmuebles que están disponibles. Acá están finalizados, por ejemplo, pero estos inmuebles estaban para la venta, y se establece el valor, se establece la subasta pública cuando se lo desarrolla. Esto es lo que les estoy mostrando, pero también deberíamos tener un listado actualizado, pormenorizado de los bienes del Estado, que es lo que no está actualmente. Se está trabajando en eso, en la actualización. ¿Sí? Entonces, esta agencia funciona bajo la órbita del jefe de gabinete de ministros, que es la que le da, digamos, la entidad a la misma, y es la que maneja bajo su órbita todo lo relacionado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bien, nada más, la idea era que nosotros tengamos a partir de esta información un breve pantallazo técnico sobre la Administración de Bienes del Estado, sepamos de quién depende, cuáles son las funciones de la agencia, cuáles son las funciones de los organismos que manejan bienes del Estado, y que básicamente tengamos en cuenta que la misma debería tener un detalle pormenorizado a los efectos de control y un detalle actualizado de los valores en los cuales estos bienes figuran en el Estado. Muchas gracias.